¿Y si mirar de verdad pudiera cambiarlo todo? En un mundo que nos enseña a sobrevivir más que a sentir, la empatía ha sido regalada al rincón de lo ingenuo. Pero ¿qué pasaría si pudiera ver, sin filtros, sin excusas, el dolor, la esperanza, la lucha silenciosa del otro? ¿Qué cambiaría en ti si te prestaran un corazón que no es tuyo? ¿O un espejo que te obligara a mirar más allá de la piel? Estos cuentos no son solo relatos, son llaves. Llaves que abren puertas dormidas en el alma. Llaves para volver a sentir, para recordar que nadie sana solo y que ver al otro en su dolor y en su luz es también una forma de salvarnos a nosotros mismos. La empatía es un idioma olvidado, no porque dejáramos de hablarlo, sino porque dejamos de escucharlo. Hoy más que nunca necesitamos recordarlo, no con discursos ni con teorías, sino con historias. Porque las historias no enseñan desde la cabeza, sino desde el alma. Lo que estás por escuchar no pretende darte respuestas, sino abrir preguntas. ¿Cómo se siente la tristeza de quien ríe en silencio? ¿Qué esconde a alguien que parece tenerlo todo, pero se apaga por dentro? Este pequeño cuento es un espejo, un préstamo, una mano extendida, una invitación a mirar distinto y tal vez, solo tal vez, a empezar a sanar juntos. Bienvenidos a La Puerta Abierta, mi nombre es Sol y comenzamos con la sutil geometría de un abrazo. De pronto la vida que a veces se nos escapa entre los dedos como arena fina nos regala un atajo. Un atajo no para andar tan solos, tan al garete, en la empatía. Ese rara avis que, sin hacer mucho ruido, lo cambia todo. O casi. En el corazón de un pueblo bullicioso, donde las prisas tejían el día a día y los relojes marcaban el compás de la vida, vivía una joven llamada Luna. Luna no tenía poderes mágicos ni tesoros escondidos, pero poseía algo mucho más valioso, la capacidad de ver con el corazón. Un día, mientras el sol se alzaba perezosamente sobre las chimeneas, Luna observó a su vecino, el señor Mateo, un hombre de pocas palabras y semblante serio. Mateo era un alfarero. Siempre parecía absorto en su trabajo, con las manos manchadas de arcilla y la mirada perdida. La gente del pueblo, ocupada en sus propios quehaceres, apenas le dedicaba una mirada, asumiendo que era un hombre solitario y distante. Pero Luna no asumió. Ella se acercó a su taller y en lugar de preguntar sobre las ollas que creaba, le preguntó por el brillo ausente en sus ojos. El señor Mateo, sorprendido, levantó la mirada. Nunca nadie le había preguntado algo así. Con un suspiro le contó que su hija, a quien adoraba, vivía lejos, y él sentía una profunda melancolía por su ausencia. Luna no dijo mucho, solo escuchó, y en ese escuchar abrió un espacio donde el dolor del otro podía residir sin juicio. Al día siguiente, Luna no le llevó comida ni le dio consejos. En cambio, le llevó una pequeña maceta con una flor de lavanda, sabiendo que su aroma era el favorito de la hija del señor Mateo. No lo hizo para cambiar su pena, sino para que él supiera que no estaba solo en ella. El rostro del señor Mateo se iluminó. Esa simple flor, ese gesto de comprensión sin palabras, valía más que 1000 discursos. Días después, mientras Luna paseaba por el mercado, vio a una vendedora ambulante que luchaba con su puesto. Sus manos temblaban y su mirada estaba llena de preocupación. La gente pasaba de largo apurada por sus compras, pero Luna se detuvo. No preguntó qué le pasaba, simplemente se puso a su lado y con una sonrisa le ayudó a organizar sus productos. Mientras trabajaban juntas, la vendedora, aliviada por esa conexión silenciosa,
Le confesó que estaba enferma y temía no poder vender lo suficiente para alimentar a su familia. Luna, en lugar de sentir lástima, sintió un deseo de actuar desde la comprensión. Sin decirlo, comenzó a comentarles a todos los compradores sobre la calidad de los productos de la vendedora, resaltando su frescura y su dedicación. En poco tiempo, el puesto de la mujer se llenó de clientes. La vendedora, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Luna, quien simplemente respondió: a veces, lo que más necesitamos es saber que alguien nos ve. Así, día tras día, Luna tejía una red invisible de bienestar en el pueblo. No resolvía todos los problemas, pero al practicar la empatía, al ponerse en el lugar del otro, al escuchar con el corazón y al actuar desde la comprensión, transformaba el miedo en alivio, la soledad en compañía y el dolor en esperanza. La empatía, como un faro, iluminaba no solo las vidas de los demás, sino también la de Luna. Cada vez que extendía su mano, su propio corazón se sentía más pleno, más conectado, más humano. Aprendió que la empatía no es solo sentir lo que siente el otro, sino comprender su mundo, sus luchas y sus alegrías, y desde esa comprensión ofrecer un espacio de apoyo genuino. Y así, en ese pueblo donde antes solo reinaba la prisa, la empatía se convirtió en la melodía que armonizaba las vidas. No era cuestión de grandes gestas ni de heroísmos de película, sino de esa cercanía modesta, esa mirada sin prisa que nos dice que al fin y al cabo somos un poco el otro. Porque si bien la vida es una, la comprendemos mejor cuando la compartimos en la piel ajena. Y eso, amigos míos, es un buen comienzo. ¿Y si el espejo mostrara lo que los ojos no ven? Estamos acostumbrados a mirar, pero no ver, a juzgar sin preguntar, a hablar sin escuchar. Pero, ¿qué pasaría si un día te encontraras con un espejo que no muestra tu reflejo, sino el alma de quienes te rodean? El espejo de los otros no es solo una historia, es un desafío a mirar más profundo, a sentir sin miedo, a comprender que detrás de cada gesto hay un universo. Porque cuando aprendemos a ver como si el otro fuera parte de nosotros, la empatía deja de ser una idea y se convierte en transformación. A veces, lo que más necesita una persona no es que le resuelvan la vida, es que alguien la mire y le diga, sin palabras: te veo, de verdad te veo. Pero vivimos apurados, encerrados en nuestras burbujas, en nuestras pantallas, en nuestras prisas. Hemos olvidado mirar con el alma. Este cuento es una metáfora, pero también es una advertencia y una esperanza. Nos recuerda que detrás de cada indiferencia puede haber un dolor callado, y que la empatía no es una debilidad, sino una fuerza capaz de despertar lo humano en nosotros. Acompañemos a Elías en su viaje, de la ceguera emocional al verdadero mirar. Tal vez descubras que el espejo más poderoso no está frente a ti, sino dentro de ti. El pueblo de Valle Sombrío vivía bajo una calma constante, casi artificial. Las personas caminaban con rostros neutros, intercambiando saludos por costumbre más que por verdadero interés. Nadie preguntaba cómo estaba el otro realmente. Había penas escondidas tras puertas cerradas y sonrisas ensayadas tras vidrieras polvorientas. Era un pueblo limpio, ordenado, pero frío. En una calle poco transitada del casco antiguo, entre una relojería olvidada y una florería sin flores, había una tienda sin cartel. Su vitrina estaba cubierta de polvo y telaraña, y nadie recordaba haber visto a alguien entrar o salir. Sin embargo, una tarde de otoño, Elías, un joven de 17 años, se encontró frente a ella. Elías vivía en una familia adinerada.
Tenía todo lo que se suponía debía hacerlo feliz: ropa de marca, un móvil nuevo cada año, fiestas, premios académicos. Pero algo faltaba. Nunca había conocido el abrazo de su madre sin condiciones, ni una conversación con su padre que no incluyera exigencias o críticas. A pesar de todo, Elías no lloraba. Había aprendido que mostrar emociones era una debilidad. Así fue criado, así se volvió. Esa tarde, después de una discusión con su padre, salió sin rumbo hasta toparse con la tienda. Algo lo llamó. Empujó la puerta y, para su sorpresa, ésta cedió con leve chirrido. «Hola», dijo con duda al entrar. El lugar estaba oscuro, perfumado con incienso viejo y una sensación densa, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro del local había un único objeto: un gran espejo de marco dorado, tan alto como una persona. Estaba cubierto por una tela gris. Curioso, Elías se acercó y, sin pensarlo demasiado, retiró la tela. Pero el espejo no lo reflejó. Donde esperaba ver su imagen, solo encontró un fondo opaco, neblinoso. Dio un paso atrás, frunció el ceño. ¿Estaba sucio? ¿Roto? «No está roto», dijo una voz a sus espaldas. Elías giró sorprendido. Una mujer de edad indefinida, vestida con una túnica color malva, lo observaba desde una esquina. «Entonces», le dijo Elías, «¿por qué no me refleja?» La anciana le respondió que ese espejo no muestra lo que tú eres o lo que tú crees que eres, sino lo que otros llevan dentro. Solo refleja el alma herida de quien está frente a ti. Elías rió incrédulo. «O sea», le dijo, «¿es un espejo mágico? ¿En serio?» «Observa, espera y entenderás», dijo la anciana, y desapareció tras una cortina de cuentas de madera. Elías estaba por irse cuando notó movimiento en el espejo. Una figura apareció lentamente, una chica de su colegio llamada Marina, con la que apenas había cruzado palabras. Su rostro en el espejo estaba pálido, llorando, con cortes invisibles en la piel que sangraban luz. Elías parpadeó. En el reflejo ella se abrazaba a sí misma y a su alrededor aparecían palabras flotantes, cuchillos verbales: «Gorda, inútil, nadie te quiere». Elías se estremeció. Él había escuchado esas palabras en los pasillos, incluso las había dicho en tono de burla con su grupo de amigos. Jamás pensó que dolieran así, jamás la había visto llorar. Y el espejo se apagó. Esa noche, Elías no durmió bien. La imagen de Marina llorando con su dolor expuesto en el espejo como una herida abierta lo perseguía. Recordó cómo todos, incluyéndolo, la habían ignorado o ridiculizado. Ella siempre comía sola, escribía en una libreta, caminaba rápido por los pasillos, y ahora entendía por qué. Y lo peor era que él nunca se lo había cuestionado. A la mañana siguiente, Elías volvió a la tienda. Esta vez no dudó al entrar. La mujer de túnica lo esperaba sentada en una silla baja, sorbiendo algo caliente de una taza de cerámica. «¿Volviste?», le dijo la anciana. «¿Por qué me mostró eso el espejo?», preguntó Elías, a la que la anciana con una voz dulce le dijo: «Porque el espejo responde a lo que necesitas ver. Tú, Elías, necesitas aprender a mirar de verdad». Elías se acercó de nuevo al espejo. Su reflejo seguía sin aparecer, pero pronto otra figura emergió: su hermano menor, Simón. Elías tragó saliva. Simón tenía 12 años. Siempre le estaba pidiendo jugar o hablar. Elías lo empujaba, lo ignoraba, se burlaba de él por llorar fácilmente. En el espejo, Simón se encogía en su habitación, acurrucado junto a un libro arrugado que decía para Elías: «Estaba solo,
hablándole a una figura imaginaria. Yo sé que algún día vas a quererme de verdad, aunque ahora no me mires. Una punzada le atravesó el pecho a Elías. Quiso apartarse, pero no pudo. El espejo lo obligaba a ver. ¿Por qué me muestra esto?, murmuró con la voz quebrada. A lo que la anciana respondió: porque la empatía comienza con la verdad. ¿Y qué se supone que haga con esto?, preguntó Elías. Sentir, comprender, luego elegir, le indicó la anciana. Durante la siguiente semana, Elías regresó a la tienda cada día. Se convirtió en un ritual secreto. El espejo le mostraba escenas que no podía ignorar: su mejor amigo ocultando lágrimas tras bromas pesadas, la profesora de historia sentada en su auto conteniendo el llanto tras hablar de su esposo enfermo, un chico que solía golpear en la escuela llorando frente a la tumba de su madre. El espejo no mostraba hechos extraordinarios, sino lo cotidiano, visto desde adentro. Y algo cambió en Elías. Comenzó a escuchar más, a observar mejor. Una vez, Marina dejó caer sus libros y él fue el único en agacharse para ayudarla. Ella lo miró como si no lo reconociera. Otra tarde se sentó a dibujar con Simón. El niño lo abrazó como si no lo hiciera desde hacía años. No fue fácil. Muchos de sus amigos se burlaron de su nuevo comportamiento. Lo llamaron blando, raro, hipersensible. Pero él ya no les respondía con rabia o sarcasmo. Solo los miraba y sentía compasión. Porque sabía que si los miraba en el espejo, también encontraría heridas. Un día, cuando llegó a la tienda, la anciana lo recibió con una mirada distinta, seria, profunda, y le dijo: hoy, Elías, es tu último día. ¿Por qué?, preguntó Elías. ¿Qué he hecho? Porque has aprendido lo necesario y porque ahora el espejo está listo para mostrarte a ti mismo. Elías se quedó quieto. ¿Yo? Pero nunca ha mostrado mi reflejo. No antes, respondió el anciano, porque no estaba dispuesto a verte. Elías se acercó. El marco dorado parecía más brillante, el vidrio más claro. Respiró hondo y entonces lo vio. A sí mismo, de niño, llorando bajo la mesa mientras sus padres discutían. Luego, viéndose en el espejo real, practicando sonrisas falsas, escuchando a su padre decirle: los hombres no lloran. Rompiendo su primer dibujo porque no era útil. Riéndose de otros para no ser el blando. Apagando su sensibilidad como quien apaga una lámpara para no sentir más frío. El espejo le mostró cómo había enterrado su alma bajo capas de orgullo, miedo y distancia. Y sin darse cuenta, Elías empezó a llorar. No lágrimas escandalosas, sino suaves, lentas, humanas. Y en ese momento, su reflejo cambió. Apareció él, tal como era ahora. Es Elías con ojos brillantes, vulnerable y vivo. Por primera vez, el espejo lo reflejaba y sonrió. La tienda desapareció una semana después. Nadie recordaba haberla visto. El local ahora estaba vacío, con vidrios rotos y polvo seco. Nadie, excepto Elías, tenía memoria del espejo. Pero no importaba, porque Elías lo seguía viendo en cada persona, en cada historia no contada, en cada gesto sincero. Comenzó a escribir un blog donde compartía relatos anónimos de quienes lo rodeaban. Voces invisibles lo llamó. Se convirtió en una especie de cronista del alma humana. No sanó todo de golpe. La empatía no curaba con magia, sino con tiempo, pero cura. Día a día, acto a acto y sobre todo, conexión tras conexión.
A veces, al mirar su reflejo en un espejo cualquiera, aún buscaba signos de luz o dolor, y los encontraba, porque ahora sabía mirar, y más importante aún, sabía sanar. Al final, Elías no necesitó magia para cambiar, solo necesitó ver. Y tú, que escuchaste su historia, ahora también tienes ese espejo. Un espejo invisible que se activa cuando eliges escuchar, cuando dejas de asumir, cuando preguntas ¿cómo estás? Y te quedas a oír la respuesta. No subestimes lo que puedes transformar con un acto de presencia, porque a veces lo único que necesita una persona para no rendirse es que alguien la vea. Tú puedes ser ese espejo, y si cada uno de nosotros decide mirar con el alma, quizás este mundo, tan lleno de ruidos, juicios y máscaras, empiece a sanar reflejo por reflejo. Si llegaste hasta aquí, no te lleves solo un cuento, llévate una pregunta. ¿A quién no estás viendo? ¿Qué corazón necesita que lo escuchen, aunque sea por un momento? Porque cuando sentimos el dolor ajeno como propio, algo hermoso ocurre. Se ablanda el juicio, se apaga la rabia, se enciende el alma. La empatía no es solo una virtud, sino una forma de resistir la indiferencia. Una medicina que no se compra, pero se contagia. Así que si alguna de estas palabras te tocó, haz con ella un acto de amor, un acto de presencia, un acto de humanidad, porque mientras haya historias que nos unan, ningún corazón, por roto que esté, se queda sin latir. Y si pudieras sentir por un instante lo que vive el corazón de otro, en un mundo donde corremos sin mirar, donde las emociones se ocultan tras filtros y respuestas automáticas, hemos olvidado algo esencial: vernos realmente. Este cuento no es solo una historia, es un espejo, una pausa, un susurro para recordarnos que cada alma que camina a tu lado carga un universo. El corazón prestado es una invitación a mirar distinto, a sentir con más verdad y a recordar que nadie sana solo. Porque tal vez, solo tal vez, la empatía sea el puente que puede salvarnos a todos. Vimos tiempos donde el alma, aunque conectada a mil redes, se encuentra más sola que nunca. Donde sentir profundo parece un lujo y mostrar vulnerabilidad una amenaza. Pero hay una herramienta invisible que sigue latiendo en lo humano: la empatía. Este cuento nace como un bálsamo para corazones cansados, para los que han dejado de latir o para quienes han olvidado que aún pueden hacerlo. No es una fábula, es una puerta. Y tú estás a punto de cruzarla. En un rincón del mundo donde los mapas terminan y los relojes parecen cansados, vivía una niña llamada Lina. Era delgada como un tallo de lirio, y su rostro, aunque joven, parecía haber olvidado cómo sonreír. Lo más extraño de Lina era esto: su corazón ya no latía. No estaba muerta. Caminaba, pensaba, hablaba, pero su pecho estaba hueco. Nada palpitaba ahí dentro. Los médicos no lo entendían. La ciencia no alcanzaba a explicar por qué su corazón había decidido dormirse. Algunos decían: es emocional. Es una niña fría, susurraban otros. Pero lo que nadie sabía era que Lina no nació así. Su corazón había sido cálido una vez, lleno de música, sueños y dibujos con crayones torcidos, hasta que la tristeza entró en su casa sin avisar, llevándose a su madre, que se quedó a vivir con ella y con su padre roto. Desde entonces, Lina no lloraba, ni reía, ni latía. Una tarde, caminando sin rumbo, Lina llegó a un edificio extraño, en una calle que no recordaba haber visto nunca.
Era un edificio antiguo, con una puerta de roble que tenía tallada una frase: aquí se prestan corazones. Devuelva el suyo cuando esté listo. La puerta se abrió sola. Adentro, una mujer de cabello plateado y ojos color cielo la recibió. Su nombre era Amalia y parecía tan vieja como el tiempo. Sabía que vendrías, dijo sin sorpresa. Los que nos sienten, tarde o temprano nos encuentran. ¿Esto es un hospital?, preguntó Lina. No, es una biblioteca de corazones. Lina frunció el ceño. Eso no existe. Amalia, la anciana, le respondió. ¿Tú crees que caminar sin corazón sí? La tomó de la mano y la llevó por pasillos llenos de estanterías, pero no había libros. Había frascos de vidrio con luces palpitantes dentro. Corazones, de todo tipo, vibrantes, oscuros, rotos, dormidos, resplandecientes. Cada uno flotaba suspendido como una estrella guardada en un frasco. Aquí conservamos los corazones que la gente dejó porque no podía más. Algunos los olvidaron y otros los prestan mientras curan, explicó Amalia. ¿Y qué pasa con el mío?, preguntó Lina con un hilo de voz. El tuyo no está perdido, solo está escondido, pero mientras lo encuentras, puedes usar un corazón prestado. Amalia le entregó un frasco azul. Dentro, un corazón temblaba con un ritmo suave, como si tuviera miedo de volver a latir. Este fue de un niño llamado Tomás. Siente miedo, pero también compasión. Prueba con este. Lina dudó. ¿Duele? A veces, respondió Amalia, pero lo importante no es si duele, sino si te cambia. Lina tomó el frasco. Al contacto con sus manos, la luz azul se derramó por sus brazos y llegó a su pecho. El corazón prestado empezó a latir dentro de ella. Al principio fue un golpeteo lejano, luego una corriente cálida, y entonces ocurrió algo inesperado. Lina sintió, no su tristeza, sino la del otro, el miedo de estar solo en un hospital, la desesperación de un niño que gritaba a una madre que no podía oírlo. Lágrimas brotaron de sus ojos, sin entender del todo por qué lloraba. Es su dolor, dijo Amalia suavemente. Lo estás cargando. ¿Y por qué?, preguntó Lina. ¿Por qué sentir a otro es recordar que no estás sola? La empatía no es cargar el peso ajeno, es acompañarlo por un rato. Esa noche Lina volvió a casa con el corazón de Tomás latiendo en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente. Durante la semana siguiente, Lina volvió una y otra vez a la biblioteca. Cada vez Amalia le entregaba un corazón distinto. Uno perteneciente a una mujer que había perdido a su hija en un incendio. Cuando Lina lo llevó en su pecho, sintió la pérdida como una ola que la arrastraba, pero también sintió el amor inmenso que esa mujer aún conservaba. Otro pertenecía a un joven que había perdonado a su padre después de años de violencia. El perdón latía lento, como un tambor curativo. Le dolió, sí, pero al mismo tiempo la hizo sentirse más liviana. Lina comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que esos corazones le enseñaban. La tristeza de otro puede darte razones para cuidar la tuya. Un corazón roto todavía puede brillar. Empatía es ver al otro sin dejar de ser tú. Un día, al llegar a la biblioteca, Amalia no le ofreció un frasco. En cambio, la llevó a una sala circular donde una sola urna estaba sobre un pedestal. Y le dijo, este es el tuyo. Lina la miró y miró al corazón. Estaba gris,
apenas palpitante, tenía grietas como un jarrón antiguo, pero de cada grieta brotaba una luz tenue. ¿Ese es mío? Sí, respondió Amalia. Está listo para regresar a ti, pero debes decidir si quieres seguir usando corazones prestados o arriesgarte a sentir el tuyo otra vez. Lina lo tomó con manos temblorosas, sin miedo. Si lo tomaba, recordaría su pérdida, su madre, el vacío. Pero también algo dentro de ella le susurraba que ya no era la misma. Y colocó su corazón en su pecho. Dolió y luego latió, con fuerza, con llanto, con memorias, con amor. Su corazón volvió a ser suyo, no como antes, sino mejor. Había aprendido de otros corazones, había sentido dolores distintos. Ella había cambiado. Pasaron los años, Lina creció, se convirtió en escritora, viajó, amó, ayudó a personas que no sabían cómo llorar, cómo hablar, cómo seguir. Y cada tanto volvía a la vieja calle, a la biblioteca que a veces aparecía, a veces no. Allí ofrecía su propio corazón en frasco, porque entendía que alguien más, en algún lugar, necesitaba sentir, y porque sabía que al prestar su corazón, no lo pierde, lo multiplica. No nacimos para cargar solos. Cada emoción que compartimos, cada lágrima que no evitamos, cada mano que extendemos al dolor ajeno, nos devuelve un pedazo de nuestra propia alma. En un mundo que muchas veces nos entrena para ignorar, elegir sentir al otro es un acto revolucionario. Que este cuento no termine en la última palabra, que despierte algo, porque mientras haya corazones dispuestos a prestarse, mientras haya oídos que escuchan sin juzgar, siempre habrá esperanza. Y si hoy tu corazón está roto, dormido o silenciado, tal vez lo único que necesitas es sentir el del otro por un momento, para recordar que el tuyo aún sabe cómo latir. ¿Y si el puente que buscas para conectar está justo a la altura de tus pies? Hoy, en La Puerta Abierta, exploraremos el verdadero arte de ponerse en los zapatos del otro. Soy Sol, maestra en sanación álmica. Caminemos juntos. Bienvenidos. A veces el viaje más difícil es el que nos lleva a entender a quién camina justo a nuestro lado. En La Puerta Abierta sabemos que sanar el alma individual y colectiva pasa por tender puentes, y hay un puente aparentemente sencillo, que encierra una complejidad fascinante: ponerse en los zapatos del otro. Imaginen, cada ser humano que se cruza en su camino lleva un par de zapatos únicos. Hay zapatos que resuenan con alegría en cada paso y otros que rechinan con el peso de dolores invisibles. La frase ponerse en los zapatos del otro es más que una simple metáfora, es una invitación a un acto profundo. No solo a ver los zapatos, sino a calzárselos. Sentir dónde aprietan, dónde rozan, cómo cambia el equilibrio del cuerpo al caminar con ellos. Es ir más allá de la empatía superficial, esa que dice, entiendo cómo te sientes. Es un intento de comprender y sentir desde dentro de la experiencia ajena. Implica una escucha que no espera hablar, sino que busca disolver el propio ruido para oír la melancolía o el grito del alma ajena. Permítanme contarles la historia de Elena. Elena era una mujer de pasos firmes, acostumbrada a sus propios zapatos cómodos y predecibles. Ella pensaba que entendía el mundo, hasta que la vida la sentó frente a un espejo que no reflejaba su propio rostro, sino las huellas de otros calzados. Su primer desafío apareció en una fila del supermercado. Elena estaba apurada. Delante de ella,
una persona joven, con el pelo de colores brillantes y ropa que a Elena le pareció desordenada. Tardaba una eternidad en encontrar su tarjeta. Elena sintió que la impaciencia crecía. ¡Qué irresponsable!, pensó. La gente hoy en día no tiene ni idea. Juzgó los zapatos de esa persona por su apariencia y su ritmo lento. Es curioso lo rápido que diagnosticamos el carácter ajeno basándonos en 3 segundos de observación y en nuestra propia prisa. Pero la historia de esa persona no empezaba ni terminaba en esa fila. Sus zapatos de ese día eran unos que arrastraban el cansancio de 2 trabajos por cuidar a un familiar enfermo. La ropa desordenada era todo lo que le quedaba limpio después de una semana sin tiempo para la lavandería. Y la búsqueda lenta de la tarjeta era el esfuerzo de una mente agotada intentando recordar en qué bolsillo la había guardado la última vez. Elena, por supuesto, nunca supo todo esto en ese momento. Solo vio su propio juicio reflejado en la impaciencia de ella. El primer paso para ponerte en los zapatos del otro es darte cuenta de que tú no sabes su historia completa, que lo que ves es solo la cubierta del zapato, no la suela que ha pisado miles de caminos invisibles para ti. Ponerse en los zapatos no es adivinar, es reconocer tu propia ignorancia y estar dispuesto a ir más allá de la primera impresión. La experiencia de Elena en la fila, aunque pequeña, le dejó una espina. Empezó a intuir que juzgaba con sus propios zapatos puestos, que la verdad del otro estaba escondida bajo capas de suposiciones y que necesitaba una herramienta, algo más que la simple empatía de decir pobrecito. Esa herramienta se presenta cuando aprendemos a escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma. Es el arte de la escucha activa, el verdadero calzador para los zapatos ajenos. El segundo desafío de Elena fue con su mejor amiga, Sofía. Sofía le contaba sus problemas y Elena, con la mejor intención del mundo, saltaba a dar consejos, a contar su propia experiencia, a decir, uy, ya sé cómo te siento. Ella creía que escuchaba. La verdad es que creemos que escuchar es esperar nuestro turno para hablar. ¿Qué sinfonía de monólogos perdidos nos rodea? Sofía se sentía cada vez más sola, menos comprendida. Elena no estaba escuchando a Sofía, estaba escuchando el eco de sus propios pensamientos, el ruido de sus propias soluciones preconcebidas. No se estaba poniendo en los zapatos de Sofía, le estaba ofreciendo los suyos como si fueran la única opción. La ruptura llegó. Sofía se distanció. Elena, dolida y confundida, se preguntaba qué había hecho mal si solo quería ayudar. En su desconcierto, recordó la sensación de la fila del supermercado. No entendía y quizás no había escuchado de verdad. Escuchar activamente, de verdad, ponerse en los zapatos del otro, no es dar consejos, es crear un espacio de silencio en ti para que el otro pueda existir plenamente en ese espacio. Es hacer preguntas, no para juzgar, sino para entender por qué se siente así, qué significa eso, qué está viviendo en ese momento. Es analizar su situación con sus ojos, no con los tuyos. Elena, con el corazón humilde, buscó a Sofía.
y esta vez escuchó, no interrumpió, hizo preguntas suaves, permitió que Sofía sintiera y expresara sin la necesidad de arreglar nada. Se sentó metafóricamente en los zapatos desgastados de su amiga, sintiendo el peso de sus pasos, y algo se abrió, un puente. Fue como si, al dejar de hacer ruido con sus propias ideas, Elena permitiera que la voz de Sofía, antes que era un murmullo perdido, se convirtiera en una melodía clara que danzaba en el espacio entre ellas, tejiendo hilos de comprensión donde antes solo había soledad. Las relaciones a menudo se reconcilian no cuando encontramos soluciones, sino cuando encontramos la puerta de la comprensión mutua, calzando pacientemente los zapatos del otro para caminar un trecho juntos. Pero no nos engañemos, ponerse en los zapatos del otro no es un paseo por el parque. Requiere valor, requiere esfuerzo. El desafío más grande de Elena fue con alguien con quien compartía la vida a diario, pero con quien sentía una distancia abismal. Las discusiones eran constantes, las heridas viejas, cada uno atrincherado en sus propios zapatos, convencido de tener la razón única y absoluta. Una trinchera es un lugar seguro para no entender a nadie más que a ti mismo. Elena había intentado todo: argumentar, ignorar, culpar, pero el conflicto persistía. Empezó a aplicar lo que había aprendido. Intentó escuchar de verdad, sin preparar su respuesta. Intentó ver la historia a través de los ojos del otro, analizando qué dolor o qué miedo podía estar impulsando esas palabras hirientes sin justificar la acción, pero buscando comprender la causa. Fue agotador, doloroso a veces, ponerse en esos zapatos ajenos, llenos de historias de vida desconocidas y quizás incómodas. Requería dejar la comodidad de los propios. Requería valentía para ver no a un enemigo, sino a un ser humano con su propia carga, con sus propias heridas, con sus propios zapatos apretando. Ponerse en los zapatos ajenos requiere bajarte de tu púlpito de la razón y bajar al valle donde camina el otro. Y eso, amigos míos, requiere más esfuerzo que escalar una montaña. No fue magia, no hubo una reconciliación instantánea con fuegos artificiales, pero algo fundamental cambió. Elena, al entender, no justificar, entender, la historia, el miedo, la perspectiva que calzaba la otra persona, pudo soltar una capa de juicio, pudo ver la humanidad detrás de la herida. Y al soltar su propia rigidez, abrió un espacio. Y en ese espacio abierto, donde ya no hay la necesidad urgente de tener la razón, una brisa suave entró, trayendo el perfume olvidado de la conexión, el murmullo de un perdón que no se pidió con palabras, sino con el simple acto de caminar un instante con los zapatos del otro. La verdadera reconciliación, la que sana el alma, a menudo no es un acuerdo total, sino la comprensión compasiva de las diferencias que nos hacen humanos y la elección de tender un puente sobre ellas. Ponerse en los zapatos del otro es el primer paso hacia ese puente. Ponerse en los zapatos del otro es una frase que encierra una sabiduría esencial para la convivencia y la conexión humana. Es una invitación a trascender la mera comprensión superficial y a experimentar, en la medida de lo posible, el mundo desde la perspectiva ajena.
Imaginen por un momento que cada ser humano sobre este planeta camina su propio sendero calzando un par de zapatos únicos. Algunos son de cuero suave y bien lustrados, cómodos para un camino llano y predecible. Otros son toscos, desgastados por terrenos difíciles, llenos de remiendos que cuentan historias de tropiezos y superación. Algunos incluso son demasiado pequeños, causando dolor con cada paso, mientras que otros son holgados, dejando espacio para la incertidumbre. Ponerse en los zapatos del otro es mucho más que una simple observación de su calzado. Es como probarse sus zapatos nosotros mismos, sentir la presión en los dedos, la dureza en la suela, el roce incómodo de una costura. Es experimentar, aunque sea por un instante en nuestra imaginación, la sensación física y emocional que esos zapatos evocan al caminar por la vida. No se trata únicamente de entender la lógica detrás de sus acciones o de analizar racionalmente sus sentimientos. Se trata de escuchar activamente, con una atención plena que va más allá de las palabras pronunciadas. Es intentar sintonizar con la melodía silenciosa de su corazón, con el ritmo de sus vivencias. Entender por qué se siente de esa manera, qué capas de su historia, qué cicatrices invisibles están influyendo en su presente, qué carga invisible lleva en sus hombros al caminar por su día. Imaginen que cada persona es un libro abierto, lleno de capítulos escritos a lo largo de su vida. Ponerse en sus zapatos no es leer la sinopsis o un par de páginas al azar. Es sumergirnos en la lectura completa, desde el prólogo hasta el último capítulo, tratando de comprender el contexto, los personajes que han influido en su historia, los giros inesperados de la trama que han moldeado su perspectiva actual. Esta inmersión profunda requiere una suspensión temporal de nuestro propio juicio. Es dejar de lado la tendencia humana a evaluar las acciones de los demás basándonos en nuestros propios valores y experiencias. En lugar de preguntar ¿por qué no hacen las cosas como yo las haría?, la pregunta se transforma en ¿qué circunstancias, qué vivencias únicas han llevado a esta persona a actuar o sentir de esta manera? Ponerse en los zapatos del otro se convierte así en un puente invisible que conecta corazones y derriba los muros de la incomprensión. Nos permite ver la humanidad compartida que yace bajo las diferencias superficiales, reconocer la validez de cada experiencia individual y construir relaciones basadas en la aceptación y el respeto mutuo. Y es precisamente en este acto de profunda comprensión donde reside su poder reconciliador. Cuando genuinamente intentamos caminar en la piel ajena, las fricciones se suavizan, los malentendidos se disipan y la compasión florece. Reconocemos que detrás de cada acción, por frustrante o incomprensible que parezca, hay una historia, una necesidad, un anhelo. Los invito a considerar esto. ¿Hay alguna relación en su vida que se sienta tensa o conflictiva? ¿Han intentado realmente ponerse en los zapatos de la otra persona involucrada? Tómense un momento para imaginar su día, sus desafíos ocultos, sus inseguridades. ¿Qué nuevas perspectivas emergen al intentar ver el mundo a través de otros ojos? Podemos iniciar esta reflexión con una pregunta que resuena en lo profundo de tu ser. ¿Qué significa realmente para ustedes, en la complejidad de sus vidas, la frase ponerse en los zapatos del otro? Permítanse un instante de silencio para que esta pregunta germine en su interior. Imaginen que cada corazón es un jardín único, cultivado con diferentes semillas, regado por distintas lluvias y bañado por soles particulares.
Ponerse en los zapatos del otro es como entrar en ese jardín con curiosidad y respeto, observando sus flores y sus espinas, comprendiendo que su belleza y sus desafíos son el resultado de un cultivo individual. Los animo a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Recuerdan alguna ocasión en la que se esforzaron por ponerse en los zapatos de otra persona? Compartan sus historias en los comentarios. Su sabiduría puede iluminar el camino de otros. En última instancia, ponerse en los zapatos del otro es un acto de profunda humanidad. Es reconocer la interconexión de nuestras experiencias, la fragilidad compartida de nuestra existencia y la belleza inherente de nuestra diversidad. Al caminar juntos, aunque sea brevemente, en los senderos ajenos, tejemos una red de comprensión y compasión que nos une a todos. Ponerse en los zapatos del otro es un acto revolucionario de empatía profunda. No es fácil. Requiere humildad para reconocer que tu perspectiva no es la única. Silencio para escuchar de verdad. Valentía para sentir el peso ajeno. Y esfuerzo para ir más allá de tus propias suposiciones. Pero la recompensa es invaluable. Es la capacidad de construir puentes donde antes solo había muros, de sanar heridas que la incomprensión ha creado, de encontrar paz en tus relaciones incluso en medio de la diferencia. Esta práctica es fundamental para la sanación álmica, porque nos ayuda a disolver la ilusión de separación y a recordar nuestra interconexión. Nos permite ver la humanidad compartida incluso en quien piensa o vive de manera radicalmente distinta a nosotros. Para llevar esta comprensión a la práctica diaria, aquí tienes un ejercicio que puedes integrar en tu vida desde hoy mismo. Es una forma de entrenar ese músculo de ponerse en los zapatos ajenos. Durante los próximos días, elige una interacción. Puede ser pequeña, con un colega, un familiar, un amigo, incluso al ver a alguien en la calle. Detente un momento y consciente y deliberadamente intenta el ejercicio de las 3 preguntas silenciosas. Sin juzgar, pregúntate a ti mismo sobre la otra persona. ¿Qué podría estar sintiendo esa persona en este momento? Esa pregunta va más allá de la emoción que obviamente pueda estar mostrando. ¿Qué podría estar viviendo esa persona que yo no conozco? Evalúa contextos, sus desafíos invisibles. ¿Y cuál podría ser la historia detrás de sus zapatos? ¿Qué es lo que ha moldeado sus creencias, experiencias pasadas, su perspectiva? No buscas tener la respuesta correcta. Buscas abrir el espacio a la posibilidad de que su realidad sea diferente a la tuya. La tarea es simplemente hacer conscientemente estas 3 preguntas silenciosas en tus interacciones o al observar a otros, al menos una vez al día. Esta simple práctica comienza a reconfigurar tu cerebro para ser más empático y menos reactivo. Hemos caminado juntos por un trecho en este viaje de comprensión. Ponerse en los zapatos del otro es una puerta que, una vez que aprendes a abrir, te revela un mundo de conexión y sanación. Es la esencia de la puerta abierta.
Este es solo el primer paso para construir puentes más sólidos en tu vida y en el mundo. Si sientes que es tu camino, si quieres seguir explorando cómo la comprensión profunda puede sanar tus relaciones y tu propia alma, te invito de corazón a suscribirte a La Puerta Abierta. En nuestros próximos encuentros seguiremos abriendo puertas. La puerta a la autocompasión, la puerta a la comunicación auténtica, la puerta a la sanación de heridas relacionales. Compartiremos herramientas prácticas para caminar con más luz y entendimiento. No te pierdas nuestro próximo video. Me encantaría saber tu experiencia. Déjame en tus comentarios cuál es el zapato más difícil que has intentado calzar. ¿Cómo te fue con el ejercicio de las 3 preguntas silenciosas? Tu camino inspira a toda nuestra comunidad. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien a construir un puente. Gracias por abrir tu mente y tu corazón. Que la comprensión te guíe, que la conexión te nutra y que encuentres la paz al caminar paso a paso en este increíble viaje llamado vida. Gracias por caminar conmigo hoy. Hasta pronto y feliz vida.